Reiniciar la grabación. Perfecto. Continuamos con la grabación de la clase. Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los materiales y de las partes, el histórico del proceso y la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. O sea, esto puede ser muy variante de acuerdo al tipo de productos y servicios. Un ejemplo de la distribución y la localización del producto o servicio después de la... Bueno, esto después de la entrega, imagínense con el tema con las partes o con los mismos vehículos cuando son puestos en venta. Normalmente los fabricantes de este tipo de productos suelen conocer a dónde estuvieron destinados esos productos y puede garantizar trazabilidad con ellos simplemente considerando los mismos seriales de las partes, sobre todo porque esos seriales suelen ser únicos. En otros casos puede ser que la identificación no es que sea única, sino que corresponda como tal a un lote. Eso es lo que ustedes ven en los códigos de barra en los productos. Entonces, ese código de barra a ustedes les va a permitir obtener información sobre qué materiales se utilizaron en la producción, cuál fue la orden de producción específica, quién los liberó, mucha información asociada. De esa manera, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de cuando hubo un problema, no recuerdo si fue la Dog Chow, o cuál fue el otro fabricante de comida para perritos, ellos pudieron obtener o recuperar los alimentos que estaban no conformes en el mercado fue gracias a esos mismos códigos de barra, porque ellos identificaron cuál fue el lote específico que estaba teniendo problemas y ellos procedieron a retirarlo por completo del mercado. Y se hace de esa manera. Por eso es importante el tema de la identificación. Ustedes a todo le tienen que poner una identificación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Asignarle un número. En el caso de los servicios, las empresas poco suelen identificar los servicios. Pero es muy importante que ustedes hagan esa identificación, establezcan una orden de producción o de servicio interna y ese número de orden aparezca en todos los documentos de la prestación de ese servicio. Eso es lo que les va a permitir a ustedes trazabilidad. Sí, correcto, Daniel. Eso es importantísimo del tema de la trazabilidad. Igual cuando ocurrió el tema con las Explorer que se volcaban, yo no recuerdo nada de eso porque yo creo que yo era un niño cuando eso ocurría y las tuvieron que retirar por completo del mercado. No recuerdo si eran Explorer o eran Blazer. Eh, pero las pudieron retirar fue por eso, por la misma también trazabilidad. Bien, entonces, ¿qué nos estaba diciendo la norma? Debemos utilizar los medios apropiados para identificar la salida. Entonces, muchos de los productos los identifican es con el mismo empaque. En el caso de los vehículos, utilizan los seriales. Y esos seriales están troquelados sobre las partes. Cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. Entonces, esta identificación nos va a permitir saber y conocer el estado de esa salida. Se establecerán mecanismos dentro de la organización para saber, para utilizar esa identificación para determinar si un producto está conforme o no conforme. Por eso aquí se establece que se debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. El lote está conforme, el lote está no conforme. Y ya lo último es el control de esa identificación única. Evidentemente esos códigos no se pueden repetir, pero obviamente para la organización un error que les puede ocurrir a los supermercados es que tienen un proveedor X, vienen con un código de barra y ustedes registran ese producto dentro de su sistema y viene otro proveedor Y, el proveedor X, imagínense, estoy comprando abrelatas y el proveedor de los abrelatas casualmente utilizó el mismo código del proveedor de la harina pan. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tocó repetirse? Mira, casualidades que ocurren, pero son fabricantes diferentes. Entonces, en su fábrica, esos números evidentemente no se van a repetir, pero con otra organización eso podría ocurrir y ahí depende, ahí el propio supermercado tiene que tener mecanismos para asegurarse de que tienen una identificación interna que les permita evitar cualquier tipo de error al respecto. Daniel.
Profe, me pasó como consumidor, una vez compré un producto para beneficio de todos, no voy a decirle el nombre de la empresa. Resulta que el producto tenía una goma, cuando abro el empaque tenía una goma, ¿ok? Pero como ya uno sabe pues un poco de sistema de gestión de calidad y tema de servicios y la atención al cliente, yo me atreví a llamar al número para ver si funciona el sistema. ¿Ok? Fue curiosidad y no, de verdad que fue un ejemplo. Llamo y quedé impresionado y me llamaron como 5 o 6 personas. El gerente de calidad, el gerente de producción, y se pudo determinar a través de la trazabilidad. Lo primero que me pidieron fue el código de lote, eh, enviar imagen y bueno, ellos a la final lo que hicieron fue reponerme mi producto, pero lo hice más que todo no como consumidor, sino saber de que este, lo importante que es cuidar todos los procesos, ¿ok? Y bueno, y saber si de verdad estaba funcionando el sistema de este caso de trazabilidad, que es sumamente importante para el caso de todo, pero para el caso de los alimentos es súper, pero súper importante. Claro, es importantísimo porque juegas con la salud y con la vida de las personas. Es importantísimo eso. Bien, esos son los ejemplos del por qué la trazabilidad es importantísima y esa identificación única es la que nos va a permitir garantizar esa trazabilidad. Bien, ¿se entiende la trazabilidad? ¿La entendimos? Elisa. Profesor, esa trazabilidad también se da a través, pienso yo, de ese registro que se hace del usuario cuando se compra algún equipo. Tal cual como le pasó a Daniel, a mí me ocurrió una vez con la Epson. Yo compré una impresora Epson multifuncional cuando se podía, ¿no? Aquellas máquinas excelentes para imprimir a colores y empezó a imprimir mal. Cuando ellos, como yo las compré a nombre de la empresa, yo les di mis datos, yo le digo, no, mira, lo que pasa es que la factura está a nombre de la empresa. Ah, muy bien, usted tuve que enviar la justificación de que yo era la directora de la empresa y representante legal. Y ellos me enviaron otra impresora, nueva de paquete, más moderna. Y yo les dije, mire, ¿qué Claro, hago con la... pidiéndole disculpas. Sí, ¿qué hago con la impresora nueva? Con la vieja. Y me dice, no señora, eso es suyo, si usted quiere desecharla, si quiere venderla. Y yo, ah, qué maravilla. Lo que se fue que la mandé a arreglar, por supuesto. Y me quedé con las dos. Bueno, son cosas que a veces ocurren. Pero Y sí se da a través del registro. O sea, cuando registramos sí, el usuario del equipo, ya automáticamente tenemos derecho a esa calidad. correcto. Por eso es que también es importante identificar a los mismos clientes. Entonces, la identificación única realmente de los clientes es, en el caso de Venezuela, bueno, la cédula de identidad y con extranjeros igual la cédula o con un pasaporte. Y esos números evidentemente no van a ser repetibles, porque bueno, yo puedo llegar a un sitio, no, yo compré esto, ay, ¿cómo se llama usted? Luis Rincón, ay, casualmente nos compraron 5 Luis Rincón ayer. Es como complicado a veces esa situación. Por eso es importante que tener registros específicos de esa identificación del mismo cliente y que los productos estén identificados, no que la factura diga, hay cosas varias, los he visto. Lo ideal es que esos documentos asociados a las transacciones entre el cliente y el proveedor, esos documentos contengan específicamente qué es lo que se les está proporcionando. Eso es importantísimo. Jasmeri, sí, aquí también es importantísimo el tema del control de los registros. Por eso es que hablan de conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. Entonces, cuando tenemos registros que nos van a permitir la trazabilidad, esos documentos nos tienen que hacer referencia a esta identificación única de la salida. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna intervención al respecto? Estamos listos entonces. Vamos con el 8.53. Hoy vamos a quedarnos hasta la cláusula 8.5. Nos quedan para el lunes entonces la cláusula 8.6 de liberación, 8.7 salidas no conformes. Y lo más seguro es que nos dé tiempo también de ver los apartados 9 y 10. Si no nos da tiempo, bueno, terminamos en la otra clase del miércoles. En la clase del miércoles quería ver si me da chance para mostrarles ejemplos de algunas cositas de los sistemas.
Bien, vamos con la 8.53. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. Ejemplo. El mejor ejemplo es un taller mecánico. Si usted le entrega y le confía ese vehículo al taller mecánico, el taller mecánico debe cuidar ese vehículo. Si el taller mecánico le alquiló algún equipo específico a un proveedor, debe cuidar esa propiedad perteneciente a ese proveedor externo, mientras está bajo su control. Un ejemplo de lo que a veces parece absurdo. Ustedes han visto esos letreros en los estacionamientos que dicen de que la empresa no se hace responsable de los artículos dejados dentro del vehículo. No todos a la vez, yo creo que sí lo han visto. Nadie interviene, ¿qué pasó? Sí. Bien, imagínense que les estén cobrando el servicio de estacionamiento. ¿Qué estamos haciendo entonces? Les cobran el servicio de estacionamiento, pero no realmente les cuidan el carro. Profe, pero es que el servicio de estacionamiento es muy económico. Y entonces no van a cubrir ese costo, no va a cubrir las pérdidas o daños que pueda sufrir. Mira, imagínate los estacionamientos en Caracas. Primero te cobran es por hora. Y con la cantidad de vehículos que se colocan dentro de ese estacionamiento, con la producción que generan en un día, pueden cubrir bastantes gastos. El tema está en que si te están cubriendo un servicio de estacionamiento, ellos están bajo el control de tu propiedad mientras está dentro de ese estacionamiento. Entonces la idea es que ellos cuiden la propiedad perteneciente al cliente mientras se encuentra bajo su control. Claro está, a lo mejor la empresa no va a implementar un sistema de gestión de la calidad porque no les es factible económicamente. Y ellos colocarán el letrerito que dice, mira, no nos hacemos responsables por nada dejado dentro del vehículo. Jasmeri, avísame cuál fue el mecánico para no ir. Y mira, o sea, yo por eso uno es aquí demasiado desconfiado. O sea, yo soy de los que agarro y mira, necesito que le hagan algo al carro. Yo agarro y me pongo así. Y me pongo al lado del carro mientras el mecánico está ahí. Y casi que pierdo el día, pero yo estoy ahí. O sea, porque es un tema de un trauma que uno posee con que, mira, que te vayan a desarmar el carro y te lo vayan a llenar de cosas que no son propias del vehículo y te lo dañaron todo. No es la idea. No es la idea que eso ocurra. Bien. Entonces, ¿qué debe hacer la organización? Cuidar la propiedad de los clientes y los proveedores externos mientras está bajo control de la organización. Daniel estaba mencionando, puede ser también información emitida a través de correos electrónicos. Mira, pueden ser normas, pueden ser planos, puede ser los datos del propio cliente. Toda esa información es propiedad del cliente. También en el caso de los proveedores, puede ser que el proveedor te proporciona a ti información para que tú puedas adelantar tu producto o servicio. Entonces, todo ello lo debemos cuidar y proteger. El tema está en que, evidentemente, los cuidados van a depender de las características propias de esos bienes que van a estar, que van a estar bajo tu control. Bien, la organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. Entonces les están pidiendo, primero la identifico. Ustedes verán cuál es el mecanismo propio que utilizarán para identificarlo. Un ejemplo, ustedes cuando van al aeropuerto, ustedes se llevan su maletica y a la maletica le ponen un ticket y el ticket va identificado con el número de su boleto más su cédula de identidad y su nombre y apellido. Así es como lo identifican. Lo verifican, por eso es que luego hay unas revisiones, lo pesan y ven en qué estado está. Si le encuentran algún tipo de detalle, normalmente le dicen, mire, necesito que por favor me firme una declaración que indique que esta maleta tiene estas características en particular o posee estos daños. Luego viene la protección y la salvaguarda durante todo el tema del transporte aéreo.
es uno de los ejemplos de cómo se aplican estas 4 actividades para la protección de esa propiedad de los clientes. ¿Se entiende estas características que les están pidiendo aquí? Estos requisitos. No todos a la vez. Bien, vamos con el siguiente párrafo. Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, se deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, importante con esto, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar información documentada sobre lo ocurrido. Ejemplo, robos. Vamos a hablar del caso de los se me fue la idea. En robos de las maletas en el mismo asociados a los vuelos. Esas aerolíneas deberán mantener entonces registros de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los bienes afectados, cuál fue el cliente, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, en qué momento, toda esa información. Y evidentemente hasta tendrán que hacer denuncias policiales y toda esa información tendrá que estar como parte de los soportes de este caso, de esa información documentada que se va a conservar al respecto. Yasmeri, sí, en las obras, en los proyectos, cuando el cliente te confía materiales, lo que se suele llamar materiales estratégicos, es un dolor de cabeza, porque tú tienes que buscar la manera de proteger y salvaguardar esos materiales. Por eso prácticamente esos materiales casi que, mira, dámelos justo en el momento en el que yo los tengo que instalar. Lamentablemente tenemos un problema en Venezuela con unos ciertos amiguitos de los genes. Mira, Daniel, avísame en qué aeropuerto, bueno, ya me estás diciendo que fue el de Valencia, avísame cuál fue la aerolínea, para no montarme más ahí. Y bueno, lamentablemente son cosas que ocurren. Y Yasmeri, sí, mira, el tema en las obras, o sea, aquí hubo un momento en Punto Fijo en el que daba risa en la manera en la que hacían los robos dentro de la refinería. Pero bueno, prefiero no tocar ese tema porque es un poquito sensible. Ajá, hay una nota aquí aclaratoria sobre qué puede ser la propiedad. Elisa, hay un momento que los andamios estaban regados por todas partes de Punto Fijo y las empresas de andamios suelen colocarle pintura a los andamios para saber de quién son los andamios. Los andamios de mantenimiento tenían un color, los de andamios Anderson tenían otro color, los de la GEDEC tenían otro color y de repente, mira, cuando ibas a ver un andamio armado tenía los colores de todo el mundo. Sí, es el desastre. Mira, es que ocurría con cada cosa. No, en mantenimiento una vez agarraron y los guantes de seguridad andaban molestos con el tema de los gastos de los guantes de seguridad y a la gente de logística de mantenimiento se le ocurrió pintar los guantes. Y mira, pusieron todos los guantes y los pusieron así. Y agarraron un spray rojo y los llenaron. Los guantes evidentemente se fueron entregando a las necesidades de los proyectos. Luego en compras futuras, de repente llegan los mismos guantes de regreso. El problema que se formó, debo decir que no fue nada normal. No sé cómo el proveedor se libró de eso. Pero fue algo que ocurrió. No sabemos, ahí hay un tema de trazabilidad y eso se pudo haber hasta denunciado y ahí se pudo, es un tema de corrupción. Pero también tenemos un asunto no solamente de valores en nuestra sociedad, sino también un asunto de necesidades. Y a veces se dice que la necesidad justifica eso, considero que no lo justifica, pero si tú no tomas medidas para que la gente no se sienta que tiene esa necesidad, vas a estar entonces luchando constantemente contra el crimen y la corrupción. No es la idea. Sí, correcto, Daniel. Yo considero que a la gente se le tiene que pagar muy bien para evitar ese tipo de cosas. Porque entonces robar no va a tener ningún tipo de valor. Correcto.
Correcto, Elisa. Y eso tiene que ver con los códigos de conducta. Bien. Nota, la propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. Este ejemplo de propiedad intelectual, imagínense en el caso de los planos, cuando estamos hablando de los proyectos de ingeniería, tu cliente, tú eres una empresa de construcción, tu cliente te proporciona esos planos, eso es propiedad intelectual, pero pertenece a ellos porque hubo una ingeniería detrás de ello. Bien, vamos con la cláusula 8.54, preservación. La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. Nota, la preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de información o el transporte y la protección. Son muchísimas las actividades que se pueden estar relacionadas con la preservación. Pero por lo menos en los casos de almacenamiento de productos, tienen que ver mucho con las mismas condiciones en las que se almacena. Por ejemplo, imagínense que soy una planta productora de cortes de carne. Yo tengo la res, recibo la res y yo almaceno de manera temporal la res a unas condiciones de ambiente controladas. Ahí yo estoy preservando este primer elemento. Luego esa res yo la extraigo y empiezo a producir cortes sobre ella para sacar las diferentes partes que posee esa res. Para realizar esos cortes, ustedes tendrán que tener entonces la res a una cierta temperatura. Ustedes realizan los cortes, lo colocan en una bandejita y los colocan con papel emboplast, o puede ser que los de ustedes sean sellados al vacío. Entonces, cada una de estas les va a proporcionar a ustedes una preservación muy diferente. Y luego eso vendrá a lo mejor un proceso de congelación para preservar ese producto por muchísimo más tiempo. Puede ser que los de usted en una organización sean más de consumo rápido, es decir, no van a una congelación, sino simplemente a refrigerarse, mientras que en otros casos ya sí se hace el sellado al vacío y se congela directamente, porque puede ser que su almacenamiento esté previsto para mayor tiempo. Ahí pueden darse cuenta de más o menos cómo es el tema de la preservación. Puede darse el caso, por ejemplo, les voy a hablar del caso de las firmas contables. Una firma contable puede ser que tenga un servidor donde tenga la información de todos sus clientes. ¿A qué me refiero con la información? La contabilidad completa de esas empresas. Y cada vez que van agregando información, cada vez que el cliente les proporciona más facturas de compra y más facturas de venta, van registrando muchísima más información para alimentar esa contabilidad. Esa base de datos hay que preservarla, y esa base de datos se preserva mediante respaldos de información. Ese es un ejemplo de cómo hacer esa preservación. No les digo que los libros, porque es que los libros obligatoriamente deben reposar deben estar en las instalaciones del cliente, pero he visto los casos en los que sacan esos libros, van hacia donde se encuentra el contador agrega esa información y luego se regresan hacia la instalación del cliente. Ahí vamos a ver estas dos cláusulas combinadas. Controlar la propiedad del cliente, y obviamente debemos preservar las salidas, que es decir, lo que se está registrando, los datos que se están registrando sobre esos libros. Hay casos en los que hay clientes que controlan información original del cliente. Eso ocurre, por ejemplo, en las agencias navieras. Las agencias navieras muchas veces les toca almacenar documentos originales que en realidad pertenecen al buque o que pertenecen al fletador o al dueño de la carga que está transportando el buque. Entonces, esa agencia naviera deberá controlar esos documentos y ahí los deberá preservar. Entonces, ahí vamos a tener igual una combinación de las dos cláusulas.
¿Se entiende todo esto? Bien, estamos listos con la cláusula 8.54. Aquí también tiene que ver con cuando hacen los confinamientos cuando van a hacer la soldadura, ahí también hay una parte de preservación. Y si no me equivoco, hay otros tratamientos que se aplican luego de que se realiza la soldadura. No soy un experto en el tema de la soldadura, pero sé que hay algo por ahí. Esto aplica también, imagínense que ustedes son... se me fue la idea que les iba a comentar. Pero hay que estar muy pendiente con el tema de cómo vas a conservar las diferentes salidas de la prestación del servicio, bajo qué condiciones deben encontrarse. Bien, vamos entonces con la cláusula 8.55. ¿Qué nos pide la cláusula? La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas a sus productos y servicios. Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar, importante lo del considerar, A, los requisitos legales y reglamentarios, B, las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios, C, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios, D, los requisitos del cliente, E, la retroalimentación del cliente. Entonces, toda esta información, todos estos requisitos, ustedes los utilizarán para determinar el alcance de sus actividades posteriores a la entrega. Muchas veces estas actividades dependen es de las garantías que existen sobre los productos que se están suministrando. Hay otros ejemplos. Ocurren, por ejemplo, en el uso de equipos especializados. Por ejemplo, voy a comprar un torno. Y mira, resulta ser que el torno que yo estoy comprando me lo están vendiendo en Brasil. Y el fabricante me lo vende con formación, consultoría y los mantenimientos a las primeras tantas horas de operación. Si se dan cuenta, ustedes están comprando, es un torno, pero hay otras actividades posteriores a la entrega. Aquí llegó el torno, pero todavía tú me tienes que entregar, me tienes que proveer formación, me tienes que proveer esos mantenimientos, y en todo caso también la misma garantía sobre el torno que yo te estoy comprando. Eso es lo que vendrían siendo las actividades posteriores a la entrega. En las firmas contables podríamos decir que las actividades posteriores a la entrega tienen que ver con las mismas fiscalizaciones. Cuando tu trabajo como contador es hacerle la contabilidad a una empresa, declararle sus tributos y llevarles toda la información a sus instalaciones para que esté disponible para cualquier tipo de visita de cualquier entidad legal y para cumplir con los requisitos legales que te piden, tienes que tener una cartelera, tienes que tener los libros ubicados de esta manera, los libros deben tener esta información. Si por casualidad hay una fiscalización y hay dudas con la información, una actividad posterior a la entrega es que el contador vaya y asista a esa instalación y pueda resolver cualquier tipo de duda que tenga el ente fiscalizador. Es un ejemplo de cómo podría ser una actividad posterior a la entrega. En las universidades tiene que ver con el control de los egresados. Luego de que usted sale de esa institución, normalmente se investiga dónde están cada uno de los egresados de la universidad y la universidad está pendiente de todas esas personas. Son particulares las universidades que hacen un control bastante exhaustivo de sus egresados. Pero eso habla mucho de la calidad de servicios de esas instituciones. Sí, pero normalmente tienen ese departamento, el departamento de egresados. Hay otros ejemplos aquí con las actividades posteriores a la entrega. Tengo un caso industrial. En refinería hay que hacer un servicio que llaman limpieza química de equipos. En esa limpieza química, ustedes les contratan es la limpieza química. Pero de esa limpieza química se genera un efluente, porque ustedes ponen a circular unos químicos de ciertas características apropiadas de acuerdo a los materiales y los productos que están circulando en esos equipos.
y todo eso que salga de esos equipos más los químicos que ustedes tuvieron que colocar en circulación será un efluente. Y muchas veces esas empresas que prestan el servicio de limpieza química deben hacer un tratamiento a ese efluente. En el caso aquí de las refinerías de Muelle y Cardón, normalmente se les hace un pequeño tratamiento para que luego se puedan ingresar en otras plantas de proceso que tiene la refinería para darles el tratamiento más adecuado a esos efluentes. Tengo entendido que en Oriente no existen esas plantas, por lo menos en los mejoradores, y debían trasladarse a otras empresas que se encargan de darle el tratamiento adecuado a esos efluentes. Entonces, si se dan cuenta, ahí las actividades posteriores a la entrega cambian muy diferente. Yo te contrato a ti la limpieza química, pero en ninguna parte del alcance sale de que me vas a tratar las aguas, pero te exijo que me las trates. Una actividad posterior a la entrega que te toca. ¿Se entiende las actividades posteriores a la entrega? Mira, Yasmeri aquí me la está confirmando. Yasmeri sí conoce la actividad. Entonces, si se dan cuenta, es particular para los productos y servicios que tiene la organización. Y finalmente vamos a la cláusula 8.56. La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. Les hablé del caso de que yo hago pantalones y en mi sistema y en mis procesos está establecido que los tengo que hacer con máquina de coser y mira, lamentablemente la máquina se dañó y debo coserlos a mano. Entonces ahí hay un cambio que debe controlarse. Otro ejemplo puede ser la pintura. Yo proveo un servicio de pintura y resulta ser que yo hago la pintura con rodillos, pero resulta ser que no tengo rodillos y voy a hacer la pintura con brocha. O puede ser que tengo un equipo de alta o de baja para hacer de alta o baja presión para hacer la pintura y mira, el equipo está fuera de servicio y a lo mejor tengo que cambiar la manera en cómo lo hago. Pero ahí sí es mucho más complicado porque el mismo material con lo que se hacen esas pinturas son muy diferentes. Nos pide la norma. La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de esta revisión. Entonces, cuando salen los cambios hay que revisar si es adecuado o eficaz poder hacer esos ajustes en el proceso de producción. Evidentemente, si pasaron de una producción con una tecnología a otra, puede ser que hayan muchos cambios y tendrían que ver si esos cambios no afectan a sus procesos de producción. Con eso estamos listos por el día de hoy. Si se dan cuenta, apenas vimos 3 cláusulas. Yo le dije que el apartado 8 nos íbamos a tardar. Bien, ¿alguna pregunta? Ajá, entonces, si se dan cuenta, la cláusula 8.5 tiene que ver directamente con los procesos medulares, producción y prestación del servicio. Sí, Yasmeri, me imaginé que estaban saturados, por eso es que no quiero seguir con terminar el apartado 8. Prefiero que estemos fresquitos el lunes para que veamos la cláusula 8.6 y 8.7. Bien, con eso damos terminado la clase de hoy. En particular, solamente 5 equipos me han dado información de cuáles son las organizaciones con las que van a trabajar. Necesito, por favor, que los otros 3 equipos pendientes clarifiquen cuáles son sus ideas para el día domingo. Acuérdense que se les está pidiendo el mapa de procesos de la organización. De ese mapa de procesos vamos a escoger un proceso medular y ese proceso medular lo vamos a caracterizar y hacer el flujograma. Me preguntaron por el nivel que se debía tener en la caracterización. Ustedes van a agarrar el proceso y lo van a descomponer en actividades. Y esas actividades las vamos a ver dentro de esa caracterización. Vamos a ver las entradas y las salidas y cómo van siendo entradas y salidas de otros procesos. Y los flujogramas van a ser para cada una
de esas actividades. Si yo veo que el proceso, que a lo mejor, perdón, que la línea de servicio es muy compleja, hay un equipo por ahí que tiene una bastante compleja, puede ser que si hagamos la caracterización completa o la tengamos que hacer parcialmente. Todo va a depender de la complejidad de la organización. Mientras que hay una que vi que en realidad es una línea de servicio bastante sencilla y pueden trabajar los procesos, el proceso medular completo, porque prácticamente nada más tienen un solo proceso. Bien, entonces con eso cerramos por el día de hoy. Buenas noches a todos y nos vemos el día lunes. Estoy atento para que podamos resolver las dudas. El día de mañana voy a abrir el chat en WhatsApp para que por favor envíen los links de sus exposiciones, de los links en YouTube, para que todos sus compañeros las puedan ver. Con eso me despido. Estamos listos hasta mañana. Perdón, hasta el lunes.